Buenas noches, equipo. ¿Cómo están todos? Buenas. Buenas noches, bro. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Cuéntenme. Todo bien por el momento, todo bien. Aquí terminando la tarea, obviamente. Todo va ¿Cómo? bien. Ahora que la está terminando. No te sabes un poquito de tarea por el trabajo, pero estamos acabando. Bueno, lo importante es que la vayan realizando y cumpliendo con todas antes de que finalicemos los módulos, cosas que puedan estar holgados para recibir el siguiente. Bien, señores, para hoy vamos a estar pues trabajando un tema bien entretenido, soporte de lo que es la elaboración del histograma y del polígono de frecuencia. Nos referimos a lo que es una tabla de frecuencia. Vamos a aprender cómo elaborar una tabla de frecuencia para que posteriormente podamos ver cómo realizar un histograma y un polígono de frecuencia. Ambas herramientas gráficas que nos van a permitir pues manejar, representar datos e informaciones para tomar mejores decisiones. Hay una persona que está escribiendo por el grupo, dice que no tiene acceso, pero yo no tengo a nadie en espera. Déjeme escribirle. Bien, aquí tenemos entonces lo que sería el material para nosotros poder elaborar tablas de frecuencia. ¿Ustedes han escuchado sobre las tablas de frecuencia? ¿Qué son? Vamos a ver, ¿quién se anima a compartir lo que ha escuchado de las tablas de frecuencia? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Qué han escuchado sobre las tablas de frecuencia? Voluntarios, tabla de frecuencia. Vamos a ver un voluntario que haya escuchado sobre la tabla de frecuencia. ¿Ninguno ha escuchado? Hola, hola, buenas noches. Buenas. ¿Usted ha escuchado lo que es una tabla de frecuencia? ¿Qué es una tabla de frecuencias? Vamos a ver, ¿quién me anima? ¿Quién se anima a decirnos, compartirnos lo que es una tabla de frecuencia? Bien, una tabla de frecuencias pues nos va a permitir
pues ordenar un conjunto de datos y cada uno de ellos pues va a tener una frecuencia, por eso se llama así. O sea, ¿qué cantidad de veces se repite un dato, una información? Y lo vamos a tener representados en esta tabla de manera organizada para nosotros poder organizar variables cuantitativas o cualitativas. Vamos entonces a ver cómo nosotros representamos o realizamos esa tabla de frecuencias. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, se puede visualizar. Correcto, muy bien. Pues vamos a partir de un ejemplo para nosotros poder ilustrarles. Dice aquí que vamos a tener pues una situación en la que vamos a trabajar con autobuses que van pasando. Entonces vamos a ver qué cantidad de asientos vacíos reportan esos autobuses que van pasando un día domingo. ¿De acuerdo? Y según fueron pasando estos autobuses, que fueron 50, hicimos un tanteo, nos paramos ahí en una avenida, comenzamos a contar los asientos que venían vacíos en 50 autobuses. Cada cuadrito de esos tiene un número. Esos números, ¿qué nos indican? ¿Qué nos indican esos números? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Qué nos indican esos números? Diga, Yanelis. Yo creo que indica los números de asiento que hay vacío. Correctamente. Esos números nos indican, pues, los asientos vacíos en los autobuses que fueron pasando. En uno hay 12, luego 10, pasó otro con 8, 5, 7, así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder realizar lo que es esta tabla de frecuencia necesitamos organizar los datos. Fíjate esta siguiente tabla, donde nosotros lo organizamos de menor a mayor, según las veces que se fueron generando o que fueron apareciendo asientos vacíos, pues nosotros lo organizamos de menor a mayor. Fíjate, todos los autobuses que pasaron con un asiento vacío están aquí de primero. Luego vienen los autobuses que pasaron con 2 asientos vacíos. Los de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta completar los autobuses que tenían 12 asientos vacíos. Ahora calculamos el rango. El rango consiste en restarle al número más grande, al dato más grande, que en este caso es 12, le vamos a restar el valor más pequeño. Y eso nos da 11. Guardamos ese dato ahí para hacer unos cálculos más adelante sobre el tamaño de las clases. Ahora, como punto número 3, pues sigue el calcular el número de clases. Ese número de clases se calcula utilizando una fórmula. Una fórmula que es igual a 1 más 3,33 por el logaritmo de 50. Ese 50 que tenemos aquí es la cantidad de datos que tenemos. Como son 50 autobuses, pues tenemos acá 50. Tiene que tener cuidado porque hay 2 tipos de logaritmos, el LOEG y el LN. Son 2 tipos de logaritmos diferentes. Yo quiero que ustedes investiguen ahora en qué consiste cada uno de esos logaritmos para que nosotros podamos interpretar lo que nos dice la fórmula. ¿Verdad? Vamos a investigar, pueden ir al ciberespacio para que me digan cuál es la diferencia
entre el logaritmo natural y el logaritmo neperiano. Vamos a ver, investiguen para que me dejen saber esa diferencia. ¿La diferencia entre qué, profe? Entre el logaritmo natural y el logaritmo neperiano. O por sus siglas LOG y LN. Investiguen. LN y LOG. LN y LOG. Vamos a ver quién me dice. ¿Ya investigaron? Yo le digo así mismo, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no quiero saber de la como que fue bueno. Ya. Vamos a ver quién levanta su mano y nos deja saber cuál es la diferencia. Apaguen por favor los micrófonos. Ok, vamos a ver quién me dice la diferencia entre LOG y LN. Son dos tipos de logaritmos diferentes. Vamos a ver quién me dice la diferencia. Vamos a ver, ¿qué investigaron? Un voluntario que por favor me diga la diferencia entre el logaritmo común y el logaritmo natural. LOG y LN. Profe, neperiano o común. ¿Cuál de los dos? Porque eso es lo que hay que investigar. Eso es lo que hay que investigar. La natural y el neperiano es lo mismo. Profesor, Diga. no sé si es correcto, pero aquí me parece que los logaritmos naturales son distintos a los logaritmos comunes, Correcto. porque mientras que la base de los logaritmos comunes es 10, la base del logaritmo natural es el número especial. ¿Es correcto? Repita, por favor. Dice que los logaritmos naturales son distintos a los logaritmos comunes, mientras que porque la base de los logaritmos comunes es 10, mientras que la base del logaritmo natural es el número especial E. Exacto. O sea, que los logaritmos comunes utilizamos como base, o como potencia, perdón,
el número 10, mientras que los naturales o neperianos pues utiliza un número específico, ¿de acuerdo? Que es llamado E. ¿Qué van a hacer? Que cuando hagan el cálculo en la calculadora, pues se fijen bien cuál es el logaritmo que van a utilizar para desarrollar la fórmula. Esta fórmula a la que me refiero, mírenla aquí. 1, usted va a colocar en la calculadora L o G, lo va a multiplicar, le va a sacar el logaritmo común a 50 y lo va a multiplicar por este valor que es 3,33 o 332 milésimas. 3,332 milésimas. Usted lo va a multiplicar por logaritmo de 50. Eso va a dar una cantidad que es redondeado en este ejercicio. Es lo mismo que colocar 6. O sea, aquí lo redondeamos a un entero. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que tomar el rango que habíamos calculado anteriormente, que aquí teníamos 11. Y lo vamos a dividir entre el número de clases, que fue el que acabamos de calcular según esta fórmula de Storgels. La fórmula de Storgels para calcular el número de clases. Aquí tenemos 11 entre 6. Redondeándolo al entero siguiente es 2. Recuerden, aquí se redondea al entero y aquí se redondea al entero siguiente. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos la famosa tabla de frecuencias, donde tenemos un límite inferior y un límite superior. Tenemos el número de clases, 6. El número de clase viene de el número de clases que calculamos con la fórmula, 6. Por eso tenemos aquí la clase 1, la clase 2, la clase 3, la 4, la 5 y la 6. Ahora vamos a ubicar los datos de esta tabla según ciertos límites de cada clase. Por ejemplo, la clase 1 va desde el valor 1 hasta el valor 3. Pero recuerden aquí una situación. Aquí dice que un intervalo abierto no incluye sus extremos. Por ejemplo, menos 2 y 3 es un intervalo abierto, ya que menos 2 y 3 no pertenecen a este intervalo. Un intervalo cerrado incluye sus extremos. Por ejemplo, menos 2,3 es un intervalo cerrado. Y menos 2 y 3 entonces pertenecen a ese intervalo. Entonces fíjense aquí el símbolo que hay acá. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, ¿quién me dice? Levantando la mano. Vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? Levantando la mano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que de estos valores que están en la tabla, yo voy a colocar en esta clase lo que están comprendidos entre el valor 1 y el valor 3, pero sin incluir el límite superior, que en este caso sería 3. Por eso aquí yo tengo un 8. La frecuencia absoluta quiere decir la cantidad de veces que se repiten los valores dentro de ese intervalo. Vamos a contar los valores contemplados entre el 1 y el 3 sin colocar el 3, o sea, sin abarcar el 3 porque ya quedamos en eso. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? Por eso yo puse aquí un 8. Frecuencia absoluta para la clase 1, 8. Hago lo mismo para los valores contemplados entre 3 y 5. Recuerden, sin contemplar el 5. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No incluyo el 5, por lo que ya hablamos anteriormente, y tenemos 11 valores como frecuencia absoluta que están contemplados en la clase 2 porque están dentro de estos límites inferior y superior de
los límites, ¿verdad? Límite inferior, límite superior. Así trabajamos en las demás clases y colocamos la cantidad de datos que se incluyen en cada clase. Hasta aquí todo va en orden. ¿Me están siguiendo? ¿Dudas, preguntas? Todo en orden. Diga, Samuel. Lo del límite superior, ¿dónde salen esos números? El límite superior y el límite inferior salen de los anteriores cálculos que tenemos acá. El tamaño de la clase. Ya tenemos establecido por la fórmula que van a ser 6 clases, ¿verdad? Entonces, colocamos la clase 1, la clase 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Qué pasa? Que también tenemos una pregunta muy interesante, lo que es el tamaño de clase. O sea, ¿qué cantidad vamos a tener entre el límite inferior y el límite superior? Y aquí nos dice que son 2. Colocamos en la tabla el límite inferior, que sería igual al valor más pequeño. En este caso es 1. Pero de ese límite inferior al límite superior habrán 2 unidades. Por eso colocamos acá, del 1 más 2 son 3. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que ir a la siguiente clase. ¿A partir de qué valores vamos a colocar como límite inferior? Bueno, lo que estén contemplados entre 3 más 2 serían 5. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo el valor 3, como aquí es límite superior cerrado, quiere decir que no voy a contemplar los valores que estén contemplados hasta el límite superior. O sea que ese 3 no lo voy a colocar en el intervalo 1, en la clase 1, sino que lo voy a colocar en la clase 2. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bien, entonces recuerden que este paréntesis aquí lo que nos indica es que ese intervalo del 1 al 3 va a admitir los valores que estén contemplados en el límite inferior, ¿verdad? Va a incluir esos valores, claro, porque son los límites inferiores. Que lo ideal fuera colocarle aquí, para que nosotros estemos más claros, colocarle aquí un para cerrarlo. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que estos valores de los límites inferiores están cerrados acá. Bueno, en este caso, un límite abierto no incluye sus extremos. Por lo tanto, este cerrado límite inferior y el límite superior sería abierto. Cerrado límite inferior, abierto límite superior. Por lo tanto, los valores de los límites inferiores están incluidos y los valores en los límites superiores no van a estar incluidos en los valores superiores. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahí? Sí, maestro. Ok. Luego que yo calcule todas las frecuencias absolutas, que las sume, voy a sumar todas las frecuencias que aparecen en cada clase, tengo que tener la misma cantidad de datos, porque esta es la cantidad de veces que los datos aparecen en el arreglo, ¿verdad? En este arreglo. Mírenlo aquí. Como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 5, son 50 datos, porque fueron 50 autobuses. Entonces, aquí el total debe de darme 50. Ahora la frecuencia relativa. ¿Cómo la calculamos? ¿Quién me dice? ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa?
¿Quién me dice? Diga. Sí, Chris Lady. maestro. La frecuencia relativa. Ok. Sí, diga. La Diga. frecuencia relativa se calcula buscando la frecuencia absoluta, utilizando la frecuencia absoluta y dividiendo entre el número total. Correcto. Entonces, si yo divido 8 entre 50, me da 16 centésimos, ¿verdad? Si divido 11 entre 50, me va a dar ¿cuánto? 22 centésimos. Si divido 10 entre 50, me va a dar 2 décimas. Y así sucesivamente. Esa sería la frecuencia relativa. Es relativa porque yo estoy calculando la frecuencia en base a la cantidad de datos. Por eso estoy dividiendo cada una entre 50. Al final, la frecuencia relativa también se van a sumar para yo obtener un número bastante cercano al 1. Todo va a depender del redondeo. Mientras más precisos sean los datos que se coloquen aquí, o sea, mientras más decimales tenga, más cerca al 1 van a estar. Y la frecuencia porcentual la vamos a calcular llevando la frecuencia relativa a por ciento. Como 0,16 centésimas es igual al 16%, coloco 16%. Como 22 centésimas es igual al 22%, coloco 22%. Y así sucesivamente hasta calcular la frecuencia porcentual, de la última clase. Cuando yo sume todas las frecuencias porcentuales, igual voy a tener un número, dependiendo de los redondeos, bastante cercano al 100%. Diga, Chris Lady, ¿usted tiene alguna pregunta? No, ya era para contestar la pregunta, pero ya mi compañera lo hizo. Ah, excelente, muy bien. Pues vamos a ver ahora cómo vamos a realizar un histograma a partir de una tabla de frecuencia X. Tenemos aquí el A21C13-356. ¿Cuál es su nombre? Para colocárselo. Rosángel Félix Tejeda. Rosángel. Ok, ahí está su nombre, Rosángel. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo es que nosotros vamos a realizar un histograma y un polígono de frecuencias. O sea, que a partir de lo que sería esa tabla de frecuencias que acabamos de ver cómo se realiza, vamos a realizar lo que sería un histograma y un polígono de frecuencias. ¿De acuerdo? Tienen que estar pendientes porque vamos a verlo a través de un video. Y ese video pues es una clase que yo mismo estoy impartiendo. Como ya tienen las instrucciones ahí, lo vamos a apreciar para luego agotar un set de preguntas sobre el procedimiento de realización del histograma. ¿De acuerdo? ¿No me han dicho nada? Sí, está bien. Bien, ahí está. Un chancecito para compartirles el audio. Todo caminando bien. Todo bien. Qué bueno. Bien, ya tenemos un buen grupo y podemos empezar con la charla de hoy, donde vamos a tratar pues la realización del histograma de un polígono de frecuencias y al mismo tiempo cómo vamos a interpretar esos gráficos.
Ustedes recordarán en la clase pasada que vimos las informaciones pertinentes para poder elaborar una tabla de frecuencia, tal como puede ver en la presentación, que es el mismo ejercicio que tenemos en el folleto. Esta tabla de frecuencia, donde tenemos las variables, la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Entonces ahora vamos a llevar esas informaciones, esos datos ya tabulados, organizados en la tabla, lo vamos a llevar a lo que es un histograma. Vamos a aprender a representarlos. Les voy a poner un material primero para que lo leamos entre todos, para que veamos las bondades, los beneficios, las utilidades de esta interesante herramienta de calidad. Vamos a proyectársela para que entre todos le demos una lecturita. Vamos a ver, requiero un voluntario que por favor me ayude con esa lectura. Bueno, aquí. Adelante, Galaxy, ¿cuál es su nombre? Mirka. ¿Cómo dijo? Mirka. Mirka, adelante, Ah. Mirka. Histograma, herramientas de calidad. Un histograma. Ok. Un histograma es un gráfico de barras vertical que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. El histograma es una de las 7 herramientas básicas de la calidad, específicamente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalles o tomar decisiones sobre la base de ellos. También es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre procesos de forma precisa e integral. Otra aplicación del histograma es la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas. En este caso, mediante el histograma, puede determinarse en que el grado de procesos es el procedimiento de buenos resultados y hasta que un punto existen desviaciones respecto a las limitaciones fijadas en las especificaciones. En este sentido, el estudio de la distribución de los datos puede ser un excelente punto de partida para establecer hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. Ventajas. Ok, déjelo ahí, muchas gracias. Bien, entonces a través de esta herramienta nosotros representamos esos datos, esas informaciones sobre nuestro proceso y podemos tomar decisiones acerca de desviaciones que tiene nuestro proceso y lo que tenemos como estándar. Se supone que en la clase de hoy pues vamos a aprender a interpretar esos gráficos luego de elaborarlos. Vamos con la ventaja. Otro participante que por favor me ayude con las ventajas. Adelante, Ámbar. Ventajas. Su construcción ayudará a comprender la tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores. Tendencia central. Centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Dispersión. Como se alejan los datos respecto de la media aritmética, frecuencia relativa. Relación de algún valor de la población muestra entre el total de los valores que componen la población muestra. Muestra grandes cantidades de datos, ofreciendo una visión clara y sencilla de su distribución. Perfecto. Vamos a las utilidades ahora. Utilidades. Bueno, pues siga usted. Bien, no hay problema. Puede seguir. No, pero si alguien quiere... ¿Te cansaste? Ok. Yo lo Proporciona, leo, mediante el estudio de la distribución de los datos, un Adelante, Jennifer.
Utilidades. Proporciona mediante el estudio de la distribución de los datos un excelente punto de partida para formular hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. El histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos, que es el principio, excúsame que no tengo los lentes, que es el preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa e intangible. Inteligible. Permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo. Ayuda a determinar si el proceso satisface los requisitos del cliente. Hace posible determinar si ha habido cambios en un proceso. Ok, déjelo ahí. Muchas gracias. Inteligible. Ay, discúlpenme, yo se le... Permite la Inteligible. permite una representación en la que puede apreciarse si las medidas tienden a estar centradas o a dispersarse. También da respuesta a la cuestión de si el proceso produce buenos resultados y así estos están o no dentro de las especificaciones. Ok, muy bien. Entonces, especificaciones, estándares, claro está, en cuanto a calidad se refiere. En el caso de la palabra inteligible, lo que significa es que sea fácil de interpretar. Entonces, los histogramas nos ofrecen informaciones precisas y fáciles de interpretar. Vamos entonces a ver cómo se elaboran estos instrumentos de calidad. Vamos a volver a la presentación del ejercicio. Bien, como hablamos anteriormente, esta tabla la conseguimos en la clase pasada. Les enseñamos a calcular todas estas informaciones y ahora la vamos a representar en un gráfico. Tenemos aquí las distintas variables agrupadas por clase y su correspondiente frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Recuerden que el histograma nosotros lo podemos realizar para cualquiera de estas frecuencias. En este caso del ejemplo, pues tenemos acá un histograma para una distribución de frecuencias absolutas. O sea que debemos de tomar ¿cuál columna? Si estamos trabajando de frecuencias absolutas. Un histograma, en este caso de la distribución de la presión diastólica, esa es la presión de la sangre, según las frecuencias absolutas, en unos casos que pudimos apreciar en este ejercicio, ¿cuál columna yo voy a tomar para nutrir mi gráfico? ¿Qué me dice? La de la variable. Recuerden que tenemos dos variables. X. Una que va colocado en el eje horizontal, que son las clases, y tenemos las frecuencias, que son las que se van a colocar en el eje vertical. Entonces, como estamos hablando de un histograma, según la frecuencia absoluta, yo voy a coger la columna de la frecuencia absoluta. Se puede ver en la tabla. Sería la segunda columna. Bien. ¿Aquí alguna pregunta? Atención, grupo. ¿Alguna pregunta?
Sí, maestro. Entonces yo voy a utilizar la columna de frecuencia absoluta, en la que veo los números 3, 6, 7, 9, 2, No hay 3 y preguntas. 1. Correcto. ¿No me escucha? No, Bien, hasta ahora mismo no, estamos bien. perfecto. Entonces yo voy a colocar las clases en el eje horizontal. Se supone que yo tendría desde aquí hasta acá de 60 a 70. Esos serían los límites de clase. 60, esta rayeta de acá, hasta 70. Aquí tendría de 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100 y así sucesivamente hasta colocar todas las clases que tenemos en la tabla de frecuencia. Ahora vamos a colocar la frecuencia absoluta que la vamos a tener en el eje vertical. Esta parte de aquí hay que subirla para que sea acorde a la realidad. Exacto. Entonces, en la clase 60-70, ¿cuál es la frecuencia absoluta? El 3. El 3. Entonces yo voy a colocar hasta el 3. Esa es la rayita del 3. Ah, pero estoy aquí al lado, ¿verdad? De 60 a 70. Ahí está. Déjeme arreglarle las líneas para que esté más claro. Ahí está. Y la siguiente clase, de 60 a 70, ¿cuál es la frecuencia absoluta? El 6. Entonces estaría El hasta aquí, número ¿verdad? Ahí está. De 70 a 80, ¿cuál sería la frecuencia absoluta? El 7. Sería 7. De 80 a 90, El 9. 9. El 9. de 90 a 100, El 2. No, perdón. Sí, es de 90, hay que estar repetido. De 90 a 100. Ah, pero volamos un número, pues. 60 a 70 tenemos 3. Tenemos 6. Tenemos 7. En el Este de es el 9. 70 a 80 es el 6. Y De pusieron 90 a el 100. 7. Nueve. No, 90, 100, 9. no, ahora va el 2. Ahora va 2. Ok. Del 100 al 110. Exacto. Ahora iría 2 también. Y Y 1. Ok. Lo que hay que tener en cuenta aquí abajo, yo solamente le coloqué el número de la clase, pero en un eje cartesiano convencional, pues podemos colocar los dos límites de clase y así pudiéramos representar la barra mucho más fácil y sin complicación. Entonces colocaríamos 60, 70, 80 y así ya en la misma línea tú vas a subir el gráfico, en este caso la barra. Entonces, ese sería el histograma para este ejercicio, pero recuerden que de ahí pueden salir ¿cuántos histogramas? ¿Cuántos histogramas pueden salir de esa tabla de frecuencia? 4. 4 histogramas, correctamente, uno para cada frecuencia. En este caso, ya elaborado tridimensionalmente, en el ejercicio tienen el mismo diagrama, lo único que este está en 3D. Este es el histograma ya de frecuencias absolutas, el mismo que nosotros hicimos ahora mismo, como lo plantea el ejercicio modelo que ustedes tienen. ¿Hasta aquí alguna duda, algún inconveniente, algún chiste? ¿Todo en orden? Sí. Perfecto. Ahora vamos a otra herramienta
que es el polígono de frecuencia. Una pregunta, profe. En Sí, ese claro. caso, ¿cuál sería la interpretación de ese histograma de acuerdo a la tabla de frecuencia? ¿Cómo se leería? Tenemos que conseguir el polígono de frecuencia y tendríamos que tener un estándar para ver en función a qué sería el análisis. Porque si, por ejemplo, fuera en función a un análisis donde el estándar fuera 100, tendríamos una línea en 100 unidades, donde todos los datos, desde el 100 a la derecha, estarían fuera de parámetros, fuera del estándar. Entonces pudiéramos concluir con que ese proceso no está controlado, está fuera de control en ese caso. Pero pudiera ser lo contrario, que el mínimo fuera 100. Eso quiere decir entonces que todos los valores que estén del 100 a la izquierda, entonces estarían fuera de control. O sea que todo depende de las condiciones que nosotros tengamos para hacer el análisis. En este caso no tenemos estándar, no tenemos referencia y por lo tanto nos faltaría ese dato para soportar un análisis. ¿De acuerdo? Pero ahorita sí vamos a tener ya una condición en el ejercicio que les voy a proponer como modelo para que aprendamos a analizar este tipo de gráficos. ¿Satisfecha? Al menos por ahora. Sí. Bien, vamos al polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia pues se trabaja muy parecido a lo que es el histograma. Solo que hay que calcular unos puntos medios de clase. ¿Cómo hacemos eso? Sacando el promedio de los límites de clase. En el caso de la primera clase, pues tenemos 60 y 70. ¿Cuál sería el punto medio entre 60 y 70? ¿Quién me lo calcula? Punto medio entre 60 y 70. 65. Correcto. Usted sumó 60 más 70 y lo dividió entre 2. Lo mismo se hace con la clase 70-80, que en este caso sería 75. 75. En la siguiente clase sería ¿cuánto? 85. 95. 95. 95. 105. 115. Y por último, 125. 125. Bien, entonces, lo que vamos a representar en cada uno de esos ejes son los puntos medios con su correspondiente frecuencia absoluta. En el caso de 60 y 70, el punto medio sería de ¿cuánto? 65. Entonces la frecuencia absoluta sería de 13. Quiere decir que vamos a tener una columna como esta. En el 60-70 tendríamos 6. 70-80 tendríamos 7. 80-90 tendríamos 3, 6, 7, tendríamos 9. Tendríamos 2. Tendríamos 2 más. Y tendríamos 1. Bien, entonces como vamos a representarlo en función a los puntos medios de clase, inclusive en varios ejercicios aparecen por ahí los dos gráficos juntos. Es válido, se pueden realizar los dos juntos. Yo se lo puse independiente para que podamos pues, ver cómo se realiza uno y cómo se realiza el otro. Entonces el polígono de frecuencia va a unir cada uno de esos puntos asociados
o que relaciona la frecuencia absoluta con el punto medio. Vamos a buscar ahora la herramienta para nosotros poderlo unir. Tengo aquí 3 y 65. Partiríamos de ese punto hacia el punto 6 y 75. De ahí. Y después vendría hasta el punto 85. Oh, parece que tengo que tomarlo de nuevo. ¿Me van siguiendo? Ok, ahí estaría completo el polígono de frecuencia según la frecuencia absoluta de esta tabla que tenemos ahí. ¿Algún inconveniente, alguna pregunta? ¿Qué me dicen? ¿Todo claro? Yo, maestro, una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico, o sea, lo que usted explicó ahora, ¿cómo es? El gráfico por... Un histograma. Ajá, o sea, de lo que usted hizo y el el diagrama de ojiva. Pues se parece el de polígono también. ¿Cómo es la cosa? O sea, lo que usted explicó ahora, después del histograma, ese gráfico. Ajá, el histograma. ¿Y cuál es que usted dice? Y la diferencia entre también el diagrama de ojiva. El diagrama de ojiva. Sí. Bueno, el diagrama de ojiva es también una herramienta, bueno, realmente es lo mismo porque asocia lo que serían frecuencias absolutas, pero lo trabaja con la marca de clase. ¿De acuerdo? Tiene una altura o una cantidad de datos que lo asocia igual a una tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Okay. Es más bien la relación que va a haber entre las clases, las marcas de clase. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de ojiva. Está la porcentual, está básicamente, va en función al tipo de frecuencia. Si es porcentual, igual sería calcular la frecuencia a nivel porcentual. Y si es relativa, pues entonces ya en función a la cantidad de datos que se tienen. Ustedes tienen el gráfico, es lo que se trabaja diferente, porque el de ojiva va a unir por puntos. Sin embargo, el histograma va a trabajar por columnas. La representación sería la diferencia. ¿De acuerdo? Okay. Una ojiva se utiliza básicamente para representar la acumulada, la frecuencia acumulada. Es parecido al polígono de frecuencia, a lo último que acabamos de ver, que solo es la línea. Sin embargo, el histograma va a trabajar con las frecuencias acumuladas.
O sea, que más similar fuera al diagrama de ojiva a lo que sería el polígono de frecuencia. Es más o menos lo mismo. Sí, esa era la pregunta. ¿Cuál era la diferencia del polígono? Sí, pero no con el histograma, porque el histograma es muy diferente. El histograma pues, Exacto. trabaja con las frecuencias acumuladas. Mientras que el de ojiva y el polígono sí son muy similares. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Todo claro, Yaneris, Alba, Juan, Mariela, Luisauri, Mariolki, Wilmin, Cristi Lacey, Milene, Samuel, Ana, Natalia, Rosángel, Heidi, Miguel. Bien, si es así, entonces le voy a referir a las actividades en plataforma que ya están activas. Ya pueden ir trabajando. Y les hacemos el llamado a aquellas personas que están, dice Mariolki que está todo claro, ok, que están un poquito rezagados para que por favor, a más tardar esta semana pongan todo al día. Los que enviaron que están pendientes de calificación, pues también estaría por alguna situación como los archivos que no abrieron, los que también se pusieron al día. En esta semana estaremos pues cotejándole esos envíos. Si no hay más preguntas y si está todo claro, pues lo dejamos hasta acá por el día de hoy. ¿De acuerdo? Recuerden colocar su nombre en el chat de aquí de la reunión para que quede registrado su asistencia. Colocar su nombre en el chat de aquí del encuentro. Si colocaron sus nombres, pueden irse retirando. Feliz resto de la noche. Profesor, una pregunta. ¿Cómo puedo colocar mi nombre? En el chat, vaya al chat del grupo. Usted no ha colocado su nombre nunca, porque cada reunión es así que pasamos la No, asistencia. yo he entrado, pero no he colocado mi nombre. Pero es lo que digo, si no aparece el nombre, es como si no hubiese estado. Esa es la lista, como quien dice. Usted va al chat, donde dice chat, ve ahí las opciones, en los 3 puntitos. Vaya donde dice chat, y ahí usted coloca su nombre y apellido, donde dice escribir mensaje. ¿Cuál es su nombre? Alba fue que preguntó. Colóquelo para confirmarle. Sí, ya está colocado. Ah, Gracias. Rosángel, sí, ya lo vi, Rosángel Félix. Bien, se me cuidan, que Dios les bendiga, que descansen y hasta el próximo martes, Dios mediante.